Señoras y señores, les damos la bienvenida una vez más desde el Salón de Sesiones de la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Hoy es jueves 1 de septiembre del año 2016, jueves tradicional de sesión pública, y me acompaña en el previo de esta transmisión propiamente de la sesión pública, para hacerle un resumen de los asuntos que se habrán de someter a la consideración de la magistrada y los magistrados, mi compañera Noemí Cantú, integrante de la ponencia, el magistrado Héctor Romero, a quien le doy la bienvenida. Noemí, gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Jesús. Platícanos, Noemí, veo en la lista de asuntos que se habrán de resolver 10 asuntos. Así es, son 10 asuntos. El primero de ellos es un juicio ciudadano, un juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. Sí. Interpuesto en contra de la omisión de la Comisión Nacional Jurisdiccional del Partido de la Revolución Democrática, ¿Sí?, de resolver la queja que interpuso el actor en contra de diversos actos y omisiones que le atribuye al presidente del Comité Directivo Delegacional, el Magdalena Contreras. Es decir, a la fecha no se ha resuelto esta queja. Exactamente. Que el ciudadano ahora viene a decir, bueno, a pedir que se resuelva, entiendo. Sí. Veo otro Así es. juicio promovido por el jefe delegacional en Tláhuac, Noemí. Así es, este es un juicio electoral. Está controvirtiendo una sentencia del Tribunal Electoral del Distrito Federal, Sí. en la que se declaró la nulidad de la elección del coordinador territorial del pueblo de Santiago Zapotitlán y se revocó la constancia de mayoría. Bien. Y veo también 3 juicios de revisión constitucional promovidos por algunos partidos políticos. ¿Quieres contarnos al respecto, Noemí? Así es, estos juicios están promovidos por el Partido Encuentro Social, por el Partido Revolucionario Institucional Sí. y por Morena. Ok. Acuden a controvertir una sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Tlaxcala, Sí. en la que se confirmó la expedición de la constancia de mayoría a favor de la planilla postulada por el Partido de la Revolución Democrática en el Ayuntamiento de Zacatelco. Ok. Estos juicios son interesantes porque los 3 actores, entre sus agravios, están invocando por un lado la nulidad de la elección y por otro nulidad de la votación recibida en diversas casillas. Ok. La nulidad de la elección aducen entre sus causales. Exactamente, la inelegibilidad del candidato ganador. Esto porque señalan que la licencia que otorgó el Congreso del Estado fue indebidamente otorgada, la licencia para separación del cargo. Para que pudiera participar en este En el proceso de elección. Exactamente. También aducen el rebase de tope de gastos de campaña y el uso de símbolos religiosos por parte del candidato. Qué interesante, como bien lo refieres, ya veremos qué resuelve la magistrada y los Exactamente. magistrados al respecto. Y veo una serie de juicios electorales, 5 de manera específica, 2 de ellos promovidos por el presidente municipal de Tlachichuca, en el estado de Puebla, en contra de resoluciones del Tribunal Electoral de aquel estado, y 3 más en contra de resoluciones del Tribunal Electoral de Tlaxcala. Exactamente, también estas últimas fueron interpuestas por el presidente municipal de Panotla, Tlaxcala, y su representante legal, entre otros ciudadanos, y combaten la sentencia que ordenó el pago de diversas remuneraciones a distintos ciudadanos que se ostentaron como presidentes de comunidad o síndica del ayuntamiento. Bueno, como bien lo referías, interesantes los asuntos que se van a someter en esta sesión pública. Noemí, como siempre, pedirte si nos acompañas al final de la sesión para comentar los criterios asumidos por los integrantes de la sala. Claro que sí, muchas gracias. Y a usted solo nos resta invitarlo a que nos siga en esta transmisión de la sesión pública de la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Buenas tardes, nos ponemos de pie, por favor, para iniciar la sesión. Gracias. Buenas tardes, tomen asiento, por favor. Da inicio la sesión pública convocada para el día de hoy. Le solicito, Secretaria General de Acuerdos, verifique el quórum e informe sobre los asuntos listados para su resolución. Con su autorización, magistrado presidente. Se hace constar que se encuentran presentes la magistrada y los magistrados que integran el pleno de esta sala regional, por lo que existe quórum para sesionar válidamente. También le informo que será en materia de resolución un juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, 3 juicios de revisión constitucional electoral y 6 juicios electorales, con las claves de identificación, actores y autoridades responsables precisados en el aviso fijado en los estrados de esta sala. Gracias, Secretaria General. Magistrada, magistrado,
Someto a su consideración los asuntos listados para esta sesión. Si hay conformidad, les solicito, por favor, lo manifestemos en votación económica. Se aprueba. Licenciado Luis Alberto Trejo Osornio, por favor dé cuenta con los proyectos de sentencia que somete a consideración de este Pleno el señor magistrado Héctor Romero Bolaños. Con su autorización, magistrado presidente, magistrada. Doy cuenta con el proyecto de sentencia relativo al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, número 2128 de este año, promovido por Felipe de Jesús Herbert Solís, en su calidad de militante del Partido de la Revolución Democrática e integrante del Comité Delegacional en Magdalena Contreras, a fin de controvertir la omisión de resolver el recurso de queja contra órgano que interpuso ante la Comisión Nacional Jurisdiccional de ese partido desde abril de este año. En principio, la ponencia propone conocer el medio de impugnación en la vía per saltum, atento a las particularidades del caso y al excesivo tiempo que ha transcurrido para que el órgano partidista responsable resuelva el medio de defensa interno que le fuera planteado por el actor. Por ello, como se explica en la propuesta, se estima innecesario que el actor agote la instancia local, la que sería procedente en un caso ordinario. En cuanto al fondo del asunto, a juicio del ponente, asiste razón al accionante por cuanto a la omisión de resolver, pues con independencia del reconocimiento expreso que hizo la Comisión Nacional Jurisdiccional al rendir su informe circunstanciado, así como los motivos que expone a fin de justificar la tardanza, lo cierto es que a la fecha no ha emitido resolución alguna. Además, se destaca en la propuesta que el órgano responsable tardó más de 4 meses en radicar y admitir a trámite la queja, y ello sucedió en la fecha en la que el actor presentó la demanda del presente juicio. En tal virtud, en el proyecto se propone ordenar al órgano partidista responsable que dentro del plazo que se precise en la consulta concluya la sustanciación del recurso de queja y emita la resolución que en derecho corresponda. Asimismo, doy cuenta con el juicio electoral 38 de 2016 promovido por el jefe delegacional en Tláhuac en contra de la sentencia dictada por el Tribunal Electoral del Distrito Federal del 4 de agosto del año en curso en el expediente del Juicio Ciudadano Local 2227 de 2016 y acumulados, en la que se determinó, entre otras cosas, la nulidad de la consulta pública para la designación de quien ejercerá la coordinación territorial del pueblo de Santiago Zapotitlán, perteneciente a esa demarcación de la Ciudad de México, y por tanto se vinculó al jefe delegacional a la ejecución de la sentencia ahora impugnada. En el presente caso, el actor plantea en su demanda 2 pretensiones. En primer término, que se le exima del carácter de autoridad responsable en el presente caso y, por tanto, de la ejecución de las acciones ordenadas por el Tribunal Electoral local. Y, en segundo término, que se revoque la sentencia impugnada, a efecto de que se reconozca la validez de la consulta. Al respecto, en el proyecto de resolución que se somete a consideración de este Tribunal Pleno, se propone confirmar la sentencia impugnada respecto de la primera pretensión planteada, en virtud de que fue apegado a derecho la determinación del Tribunal Local respecto a considerar al jefe delegacional en Tláhuac como autoridad responsable en el juicio sometido a su jurisdicción. De esta manera, en auto se desprende que el jefe delegacional, de conformidad con sus atribuciones legales, emitió una convocatoria en la que se obligó a implementar diversas acciones en el marco de la consulta, dirigidas a preparar, vigilar y coadyuvar en el desarrollo de la misma. A partir de esas obligaciones, a juicio de la ponencia, el actor tuvo una función de autoridad en la organización de la consulta y, por tanto, es correcto que el Tribunal Local le atribuyera tal carácter. En segundo término, se propone sobreseer parcialmente en el juicio electoral, únicamente respecto de la segunda pretensión planteada, consistente en que se revoque la sentencia impugnada a efecto de que se declare la validez de la consulta. En el proyecto se precisa que una vez determinada la naturaleza del jefe delegacional como autoridad responsable en la instancia primigenia, se actualiza la causal de improcedencia contemplada en el artículo 10, numeral 1, inciso C, de la Ley de Medios, en virtud de que el demandante, en su carácter de autoridad responsable en la instancia anterior, carece de legitimación para acudir a este juicio en defensa de la validez de la consulta. Lo anterior, toda vez que la doctrina de esta sala regional únicamente concede legitimación para promover un medio de impugnación a las autoridades responsables cuando fueran parte demandante en la instancia primigenia o bien cuando aduzcan vicios procesales, competenciales o algún perjuicio patrimonial, lo cual no sucede en la especie.
En consecuencia, se propone decretar el sobreseimiento parcial en el presente juicio únicamente respecto de la segunda pretensión planteada y, por tanto, confirmar la sentencia impugnada en lo que fue materia de controversia. Es la cuenta, magistrado presidente, magistrados. Muchas gracias, Luis. A consideración de esta sala, los proyectos de cuenta. Al no haber intervención, secretaria general, por favor, tome la votación que corresponda. Sí, magistrado presidente. Magistrada María Silva Rojas. A favor. Magistrado Héctor Romero Bolaños. A favor de los dos proyectos. Magistrado presidente Armando Maitret Hernández. A favor. Magistrado presidente, los proyectos se aprobaron por unanimidad de votos. Gracias. En consecuencia, en el juicio ciudadano 2128 de este año se resuelve. Único, se ordena al órgano partidista responsable emitir la resolución correspondiente del recurso de queja promovido por el actor en los términos señalados en esta sentencia. Por lo que hace al juicio electoral 38 de este año se resuelve. Primero, se confirma en lo que fue materia de controversia la sentencia impugnada. Segundo, se sobresee parcialmente el presente juicio electoral en los términos precisados en esta sentencia. Licenciado René Sarabia Tránsito, por favor dé cuenta con el proyecto de sentencia que someto a consideración de este Pleno. Como lo indica magistrado presidente, magistrado, doy cuenta con el proyecto de sentencia de los juicios de revisión constitucional electoral 66, 72 y 78 del año en curso. Previa propuesta de acumulación, se propone modificar la sentencia impugnada y confirmar la validez de la elección, la elegibilidad de Tomás Federico Orea Albarrán, así como la expedición de la constancia de mayoría en su favor como presidente municipal de Zacatelco, Tlaxcala. Así, respecto a la impugnación del Partido Encuentro Social, la ponencia propone desestimar los agravios relacionados con la variación de la litis por el tribunal local, pues contrariamente a lo sostenido por el actor, del análisis de los agravios expuestos en la instancia previa y lo considerado por la responsable, se advierte que sí dio contestación a los mismos, siendo una cuestión distinta que estos se hayan desestimado por tener relación con una segunda licencia concedida al diputado y candidato electo por la legislatura del Estado. En ese sentido, y respecto de la validez de la segunda licencia, los agravios son infundados porque el actor pretende vincularlo a la inelegibilidad del candidato electo, lo cual no tiene sustento constitucional ni legal. Por otro lado, en lo que sí tiene razón el partido es que el tribunal local indebidamente desechó diverso medio de impugnación interpuesto para impugnar la validez de la elección, pues tal y como se razona en el proyecto, en el caso concreto, no debió operar la figura jurídica de la preclusión. Así, atendiendo al principio de acceso a la justicia pronta y expedita, en plenitud de jurisdicción, se propone desestimar los agravios. Ello porque del análisis de las pruebas ofrecidas por el actor no probó sus afirmaciones para acreditar la nulidad de la elección por uso indebido de propaganda religiosa o bien que se hayan intervenido en su favor ministros, agrupaciones o instituciones religiosas. Con relación a los motivos de inconformidad del partido político Morena, en concepto de la ponencia, los agravios resultan inoperantes, puesto que no puede alegar un actuar parcial de los magistrados integrantes del tribunal local, manifestando de manera dogmática y general un supuesto vínculo con el candidato electo, en tanto que en ese caso debía aportar pruebas para aprobar su dicho, lo cual no ocurrió. Por otro lado, y por cuanto a los argumentos relacionados con el rebase de topes de gastos de campaña, los agravios se desestiman, porque aun y cuando le asiste razón en cuanto a que la autoridad responsable determinó indebidamente que la prueba idónea para acreditar la nulidad por rebase lo era el dictamen consolidado, avalado por el Consejo General, y por tanto se declaró incompetente para conocer de las pruebas ofrecidas por el actor con miras a perfeccionarlas, este se limitó a argumentar esa situación, pero no aportó otros medios de pruebas distintos a los valorados por el Instituto Nacional para acreditar el rebase alegado, incluso en esta sala regional. Además de que tampoco controvierte las razones proporcionadas por el tribunal local y por las cuales arribó a la conclusión de que, además de acreditar el rebase, debía demostrar que el candidato o los partidos postulantes en 5% habían rebasado el gasto autorizado, así como que la infracción hubiera sido determinante. Por otro lado, en cuanto al tema de inelegibilidad del candidato electo, por haber participado como candidato al cargo de elección federal en 2015, se desestiman porque no se demostró con elementos objetivos y materiales la posible influencia e impacto de la participación del actor como candidato a diputado federal. Por otro lado, y en cuanto a que el tribunal responsable no consideró que el candidato electo no tenía suplente, lo inoperante se da porque la responsable sí dio respuesta a sus agravios y consideró que el tema ya había sido motivo de análisis en diversos medios de impugnación,
y por tanto se actualizaba la eficacia refleja de la cosa juzgada, lo cual no controvierte, de ahí lo no inoperante de los agravios. Por último, por lo que se refiere a los agravios del PRI relacionados con el estudio indebido de la causal de nulidad, consistente en permitir votar a ciudadanos no pertenecientes a la sección electoral, en criterio de la ponencia y aun cuando le asiste razón al actor de que el tribunal local impuso una carga excesiva por la supuesta falta de precisión de los nombres de los representantes de casilla, a las cuales se les permitió votar, lo relevante es que para que se actualice la causal de nulidad se requiere permitir sufragar sin credencial para votar o permitir el sufragio a aquellas personas cuyo nombre no aparezca en la lista nominal de electores, salvo los casos de excepción expresamente señalados por la ley. Luego, si en el caso de excepción se cuentan precisamente los representantes de casilla que se encuentran acreditados ante ella, la pretensión de nulidad no podría prosperar, sobre todo porque de manera concurrente se llevó a cabo la elección de diputados locales y la elección de gobernadores de la entidad. Y resultaría un contrasentido que la ley sancionara con nulidad el permitir votar representantes de casilla ajenas a su selección electoral. Es la cuenta, magistrados. Muchas gracias, René. ¿Está a su consideración el proyecto de cuenta? Al no haber intervención, secretaria general, por favor tome la votación que corresponde. Sí, magistrado presidente. Magistrada María Silva Rojas. A favor. Magistrado Héctor Romero Bolaños. A favor del proyecto. Magistrado presidente Armando Maitret Hernández. A favor. Magistrado presidente, el proyecto de la cuenta se aprobó por unanimidad de votos. Gracias. En consecuencia, en los juicios de revisión constitucional electoral 66, 72 y 78, todos de este año, se resuelve. Primero, se acumulan los juicios de revisión constitucional electoral. Por tanto, glósese copia certificada de los puntos resolutivos de esta sentencia a los expedientes acumulados. Segundo, se modifica la sentencia impugnada. Tercero, se confirma la validez de la elección y la elegibilidad de Tomás Federico Orea Albarrán, así como la expedición de la constancia de mayoría en su favor como presidente municipal de Zacatelco, Tlaxcala. Licenciada Carla Rodríguez Padrón, por favor, sírvase dar cuenta con los siguientes proyectos listados para esta sesión pública, dado el sentido que se propone. Con su autorización, magistrado presidente, magistrada, magistrado. En primer lugar, doy cuenta con los proyectos de sentencia correspondientes a los juicios electorales 30, 31, 36 y 37, todos de este año, promovidos contra el Tribunal Electoral de Tlaxcala a fin de impugnar diversas determinaciones relacionadas con el pago de remuneraciones, en los cuales se propone el desechamiento de las demandas en razón de su presentación extemporánea, como se explica en cada caso. Finalmente, doy cuenta con el proyecto correspondiente al juicio electoral 33 del año en curso, promovido por el presidente municipal del Ayuntamiento del municipio de Panotla, Tlaxcala, para controvertir la sentencia dictada por el Tribunal Electoral de ese estado, relacionada con el pago de diversas remuneraciones en favor de algunos integrantes del referido ayuntamiento. La ponencia propone desechar la demanda en virtud de que el actor carece de legitimación al tener la calidad de autoridad responsable en el juicio primigenio. Es la cuenta, magistrado presidente, magistrada, magistrado. Gracias, secretaria general. ¿Están a consideración de este Pleno los proyectos de cuenta? Al no haber intervención, por favor, secretaria, tome la votación que corresponda. Sí, magistrado presidente. Magistrada María Silva Rojas. A favor. Magistrado Héctor Romero Bolaños. A favor de todos los proyectos, excepción hecha del juicio electoral 36, dado que hay un tema que ya he votado reiteradamente sobre la notificación y la oportunidad en la presentación de las demandas, que no reiteraré dado que es un tema recurrente. Muchas gracias. En el cual emitiré voto particular. Gracias, magistrado. Magistrado presidente Armando Maitret Hernández. A favor. Magistrado presidente, los proyectos de la cuenta fueron aprobados por unanimidad de votos, con excepción del relativo al juicio electoral 36 de este año, que ha sido aprobado por mayoría, con el voto en contra del magistrado Héctor Romero Bolaños, quien anunció la emisión de un voto particular. Gracias. En consecuencia, en los juicios electorales 30, 31, 33, 36 y 37, todos de este año, en cada caso se resuelve único, se desechan de plano las demandas. Así, al no haber más asuntos que tratar, se da por concluida la presente sesión pública, siendo las 12:34. Muchas gracias. Buenas tardes. Decíamos al inicio de la sesión, Noemí, una sesión breve, pero con asuntos sumamente
interesantes. Juicio ciudadano en el que se ordena a la Comisión Nacional Jurisdiccional del Partido de la Revolución Democrática resuelva la queja en un plazo determinado. Exactamente, porque la omisión de la que se quejaba el actor, como señalaron los magistrados, la queja había sido interpuesta desde hacía 4 meses y aún no ha sido no había una resuelta resolución. al día de hoy. Y además, que a diferencia del proceso electoral donde la sala, al ser un órgano terminal, conoce de los asuntos sin que tengan que pasar por una instancia local, en este caso también lo hace precisamente dada esa urgencia de que el órgano del Partido de la Revolución Democrática pueda resolver y no se cause un mayor perjuicio al ciudadano. Así es, exactamente por eso, como bien escuchábamos en la cuenta, los magistrados decidieron entrar al estudio de fondo del asunto y per saltum a atender a los agravios del actor. Perfecto. El asunto promovido por el jefe de la delegacional en Tláhuac, que esencialmente pretendía se le eximiera del carácter de autoridad responsable y se revocara la sentencia para que se reconociera la validez de aquella consulta para la elección del coordinador territorial del pueblo de Santiago Zapotitlán, Ajá. Y bueno, que de origen revocó la constancia de mayoría, Noemí. Así es, esa era la pretensión del jefe delegacional, pero como ya se señaló en la sesión, al final fue confirmada la sentencia impugnada y estuvo con base en que se reconoció la calidad de autoridad responsable. En una parte se sobresee el asunto y en otra parte se confirma Así aquella resolución, entonces en consecuencia se revoca la consulta practicada, ¿no? Sí, ¿No? exactamente. Muy bien. Y bueno, pues se acumulan los juicios promovidos por Encuentro Social, Morena y Partido Revolucionario Institucional, confirmando la validez de la elección y la elegibilidad del candidato a integrante del Ayuntamiento de Zacatelco, en Tlaxcala, ¿no? Platícanos. Bueno, como mencionaron los magistrados, en estos 3 asuntos, como venían los 3 partidos políticos impugnando la misma sentencia, decidieron dictar la acumulación, entraron al estudio en plenitud de jurisdicción y finalmente, si bien ordenan modificar la sentencia, a la postre concluyen confirmando la declaración de validez y la entrega de la constancia. Aquí originalmente, bueno, pues las causas de inconformidad de los partidos políticos era que al candidato que había obtenido el triunfo no se le debe haber concedido una segunda licencia, que finalmente los magistrados estiman que ese no es un tema electoral, sino un tema parlamentario. Un tema parlamentario, efectivamente. Exactamente. ¿No? Bueno, también en la sentencia, perdóname que te interrumpa. Por favor, adelante. Ya decían los magistrados que confirmaban también la elegibilidad del candidato, precisamente después de entrar al estudio de todos los agravios relacionados con esta licencia y cómo impactaba. Y además las otras causales de nulidad que tú nos comentabas al principio, el uso de símbolos religiosos, la nulidad de votación en casilla, el rebase de topes de gastos, que finalmente estiman no se estaban acreditando estas causales. Y la modificación propiamente va a impactar porque el tribunal local debió admitir un diverso juicio. Exacto. Y solamente en ese sentido la modificación. Se admite el diverso juicio, pero al entrar al estudio de esos agravios, en ese juicio tampoco se considera que no eran suficientes para revocar esa determinación, ¿no? Sí. Y bueno, pues en términos generales, los juicios electorales que comentábamos también al principio, promovidos en contra de las resoluciones del Tribunal Electoral de Puebla y del Tribunal Electoral de Tlaxcala, se desechan por extemporáneos, a excepción del que promueve el presidente municipal de Panotla, Noemí. Exacto, en este caso la excepción va en el sentido de que no podía haber interpuesto un juicio porque actuó como autoridad responsable en la instancia primigenia, por lo tanto carecía de legitimación. Y bueno, naturalmente también es un desechamiento, pero no por extemporaneidad, sino por esa falta de legitimación, ¿no, Noemí? Sí, así es. Noemí, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta Gracias sesión. a ti, Jesús. Y a usted, como siempre, solo nos resta agradecerle el que haya seguido la transmisión en vivo de la sesión pública de la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Soy Jesús Estrada. Hasta la próxima.